Abro su presentación. Con la novedad que me voy a las 8:40. Vamos a continuar. Tienen la presentación en pantalla. En un momento ya se atoró esta cosa. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, profe. Bien, bueno, como les había comentado el día de ayer de esta ecuación, la idea es llevarla a una forma diferencial para poder, bueno, posteriormente resolver esa ecuación diferencial y encontrar una función de velocidad promedio. ¿Cuánto representa esa velocidad en z que inicialmente asumimos que era igual, pero cuánto vale, cuánto es? No la conocemos, simplemente designamos que es igual en entrada y salida en condición del análisis de flujo de agua y nos quedamos con esta condición, ¿sale? Nos quedamos con esta ecuación de tau xy, bueno, con relación al plano superior x. Todo lo dividimos entre un volumen, LW delta de X. Si dividimos pues toda la ecuación entre lo mismo, no se afecta, queda exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer ahora después de este paso? Pues bueno, simplemente mandamos a estos términos del lado derecho y vamos a tener densidad por gravedad por coseno de beta y esto va a ser igual. Dejamos, bueno, este término que es negativo, al pasarlo del lado derecho va a ser positivo, ese término positivo va a ser negativo, vamos a pasarlos en el orden de signos, primero el positivo, tau xy, delta x, perdón, x más delta de x, es el mismo factor, aprovechamos de una vez para ponerlos en el mismo factor y vamos a tener aquí menos tau xy en el punto x simplemente y todo esto, bueno, viene dividido sobre delta de x. ¿Sale? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Pues bueno, vamos a asumir que ese espesor, ese delta de x, el espesor de la muestra de análisis, es tan pequeña, es tan infinitesimal, que cuando ese límite tiende a cero, ese delta de x, pues bueno, entonces vamos a poder establecer una condición diferencial. De aquí me dicen si puedo cambiar. Ya por ahí les había pedido que copiaran un poquito el procedimiento para avanzar un poco más rápido.
Sí, maestro, ya le puede cambiar. Perfecto. Ok, bueno, de esta misma ecuación, pues vamos a poner que cuando sacamos o sacando el límite, bueno, cuando delta de x tiende a cero, recuerden que vamos a tener un espesor de esta muestra de fluido. Esa muestra de fluido, pues tiene aquí un espesor de delta de x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que este sea muy pequeño, ¿no? Una capa muy delgadita. ¿Vale? Entonces, cuando este valor tiende a cero, pues vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a tener gravedad, densidad por coseno de beta. Esto representa todo el efecto de la fuerza, bueno, el efecto de la inclinación. Esto va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a cero. Bueno, vamos a tener tau xy desde x más delta de x, un incremento, menos, me equivoqué, tau xy en el punto x o en el plano x, esto dividido entre delta de x, ¿sale? Y en este punto nos vamos a encontrar, bueno, con la definición de una derivada. La definición de una derivada es, bueno, cuando tenemos una función cuyo límite, bueno, en este caso delta de x tiende a cero, y vamos a tener x más delta de x menos x dividido entre el incremento. ¿Sale? Esta es la definición de derivada. Y es exactamente lo mismo que tenemos en esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda esta condición, pues bueno, yo la puedo representar simplemente como una diferencial. ¿Sale? En este caso, bueno, la variable es tau xy y la ecuación nos quedaría, bueno, vamos a ponerle aquí, todo esto representa o es la definición de la primera derivada de una función. De la primera derivada de una función, y en realidad tendríamos pues una diferencial de tau xy dividido entre la diferencial de x. Y bueno, la ecuación que nos va a quedar va a ser densidad por gravedad por el coseno de beta, y esto va a ser igual a la diferencial de tau xy dividido entre delta de x. ¿Sale? Delta de x es el espesor de la placa. Esta ecuación, digamos, pues es la importante. Después de tener un gran número de términos en la ecuación general de balance, llegamos a una ecuación, vamos a ponerle aquí, ecuación de continuidad. De flujo de momentum. Ecuación de continuidad de flujo de momentum. Prácticamente entendiendo bien este procedimiento, los demás son más sencillos. Y de esta misma ecuación, lo que vamos a hacer es representar o separar más bien la variable, la diferencial de x, más bien, pues mandarla del lado izquierdo en este caso, o bueno, ordenándolo, esto me quedaría de la siguiente forma. La diferencial de tau xy va a ser igual a la densidad
por la gravedad por el coseno de beta por la diferencial de x. Ahora, integrando esta ecuación diferencial, ¿qué vamos a tener? Pues bueno, tenemos, si integramos pues este factor diferencial, pues nos vamos a quedar con la misma variable, de tal forma que vamos a tener tau xy va a ser igual pues a la integral. Todo esto es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, densidad por gravedad por el coseno de beta por la integral de la diferencial de x, pues esto nos va a quedar tau xy igual a densidad por gravedad por coseno de beta por x más una constante de integración, más C1. Esa constante de integración, bueno, necesitamos las condiciones de frontera para poder conocerla. Me dicen cuándo podamos cambiar. Ya, profe. Muy bien. Ok, y bueno, vienen las primeras condiciones de frontera. ¿Sale? Déjenme escribo esta ecuación por aquí para que no se me olvide. Tau xy, esto va a ser igual a densidad por gravedad por coseno de beta por x más C1. Y vienen las condiciones de frontera, vamos a poner por acá. Condiciones de frontera. ¿Y cuáles van a ser las condiciones de frontera? Bueno, si nosotros tenemos, bueno, no es el plano inclinado, pero vamos a ponerlo horizontal. ¿Vale? Este es inmóvil. Tenemos una capa de fluido. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar si tenemos la entrada aquí en este punto y tenemos en este otro punto la salida? Bueno, sin representar la inclinación. La parte superior del fluido va a tener, bueno, vectores de velocidad mayores, más grandes. Y a medida que nos vamos acercando, pues a la parte inferior, estos vectores de velocidad se van a reducir. ¿Qué va a pasar? Que entonces en la parte más alta, en la parte superior, vamos a tener, pues, imagínense aquí, una velocidad máxima. ¿Vale? Aquí vamos a tener una velocidad máxima. En este otro punto vamos a tener una velocidad igual a 0. Pero ¿en qué condiciones de X, por ejemplo, cuando estamos hablando de todo el fluido, eh, por ejemplo, cuando tenemos la velocidad máxima, justo hasta la parte superior, digamos, del fluido, no representándolo a lo mejor ahora como una sección, sino de una forma completa, nos vamos a encontrar pues en el origen. Y esto quiere decir que cuando x es igual a 0, vamos a tener pues una velocidad mayor, ¿no? Una velocidad pues máxima. ¿Sale? Entonces, en esa condición de velocidad máxima, ¿qué va a pasar también? ¿Cómo va a ser el esfuerzo cortante? Pues bueno, pues el esfuerzo cortante en este punto,
como apenas se está transmitiendo, bueno, vamos a olvidarnos de la parte inferior. En este punto, velocidad máxima, x es igual a 0, pero ¿qué pasa con el esfuerzo cortante, el tau xy? ¿Sale? Ustedes podrían pensar, bueno, es que es máximo, y no necesariamente en ese punto es máximo, sino más bien, como estamos hablando de un flujo, este punto representaría la entrada, la parte superior, y la parte inferior pues representaría una salida. O sea, aquí están los vectores de velocidad y el flujo de momentum va en esta dirección. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que se está transfiriendo desde la parte superior hacia la parte inferior. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir este efecto? Que prácticamente todo el esfuerzo cortante lo está recibiendo, digamos, el primer vector, ¿no? Y en ese punto, quizá todavía no está transfiriendo nada, ¿no? A medida que vamos disminuyendo el espesor o vamos avanzando hacia los valores de X, más hacia el interior o más hacia la parte inferior, digamos, pues de la placa, es donde vamos a tener un flujo mayor, ¿no? Un flujo más alto, porque lo estamos transfiriendo a las diferentes capas. En la parte superior, a pesar de que tenemos la velocidad máxima, en este punto el esfuerzo cortante va a ser igual a 0, justo en la parte superior, ¿sale? Porque ahí todavía no se está transmitiendo nada. Si yo avanzo un poquitito más abajo de x igual a 0, ahí sí ya voy a tener transferencia. Un poquitito más abajo también voy a tener transferencia y así sucesivamente, ¿sale? Pero justo en el inicio, las partículas de arriba, pues digamos, están tan en otra interfase, digamos, ya con el aire, que no van a transferir todavía, no van a tener pues ese efecto de transferencia de momentum. De ahí que, bueno, en esta condición, bueno, las condiciones de frontera de momentum es igual a 0, x es igual a 0, justo en el punto superior, y bueno, evaluamos en esta ecuación. 0 de esfuerzo cortante va a ser igual a la densidad por la gravedad por el coseno de beta, x vale 0, más E1. Toda esta ecuación bajo esas condiciones, en este punto en la parte superior, son igual a 0. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión de que C1 es igual a 0. Y la ecuación nuevamente, pues nos quedaría, ya considerando C1, tau xy es igual a densidad por gravedad por coseno de beta por x. Como C1 vale 0, pues bueno, ya no le incluyo. Y bueno, tendríamos ahora esta ecuación que me está representando cómo varía el esfuerzo cortante en función de la profundidad, ¿sale? En función de la profundidad, ¿sale? Y en función del ángulo de inclinación. Y de forma implícita, pues viene aquí, bueno, viene la densidad, pero de forma implícita, pues por aquí vendría la viscosidad. ¿Sale? Ahora, punto importante. ¿Qué asumimos? Que, bueno, estábamos hablando de un fluido newtoniano. ¿Sale? Como estábamos hablando de un fluido newtoniano, pues bueno, vamos a recurrir a la ecuación de viscosidad de Newton. La ecuación de viscosidad de Newton, en este caso, es tau xy igual a menos la viscosidad por la diferencial de pues una velocidad, en este caso sería la velocidad en z para este fluido, porque hay que recordar que el sistema, el flujo más bien de agua va en dirección z, en esta dirección, ¿sale? En dirección z, y aquí vamos a representar una velocidad en esa dirección.
¿Sale? Entonces vamos a tener la velocidad en z respecto de la profundidad o el ancho, digamos, o el espesor de la muestra de fluido, que en este caso sería la diferencial de x. ¿Sale? Ahí tenemos la condición de un fluido newtoniano. Y bueno, vamos a poner la ecuación 1, y bueno, al revés más bien, para llevar el orden, ecuación 1, ecuación 2. En este punto eh, igualamos la ecuación 2, bueno, 1 y 2, igualando ecuaciones 1 y 2, porque se trata del mismo factor, uno derivado de un fluido newtoniano, tau xy, y el otro derivado del efecto del ángulo de inclinación y la profundidad, y vamos a tener lo siguiente. Poniendo primero la condición de fluido newtoniano, vamos a tener menos la viscosidad por la diferencial de la velocidad en z respecto de x, que es el gradiente de transferencia de momentum, que esto va a ser igual a densidad por gravedad por x por coseno de beta. ¿Sale? Es la misma, pues exactamente la misma ecuación. Ahora, en este punto, a mí me conviene trabajar me conviene trabajar, o más bien mi variable de interés es la diferencial de la velocidad en z. Si despejamos la diferencial de la velocidad en z, vamos a tener lo siguiente. La diferencial por la velocidad en z va a ser igual a la densidad por la gravedad por x por el coseno de beta, dividimos entre, bueno, menos la viscosidad, y todo esto va a ser multiplicado por la diferencial en x. ¿Sale? Entonces, si se fijan, bueno, dentro del corchete tenemos constantes. ¿Quiénes son constantes? Densidad, gravedad, el ángulo de inclinación, la viscosidad también va a ser constante. ¿Sale? Esa ecuación representa un fluido newtoniano. Todo eso en función de x. X, bueno, en este caso es la variable. ¿Qué tan profundo voy a analizar? ¿Cómo cambia la velocidad? ¿Cómo es el vector de velocidad? Eh, en función de la profundidad, en función de x. Recuerden que este ancho es delta de x. ¿Cómo va a cambiar la velocidad en este punto, o en este punto, o en el punto más alto? ¿Sale? Ya tengo una ecuación que me va a representar, pues, ese, ese factor, ese efecto. Variable de integración x, y tenemos pues una diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, nuevamente también tenemos que integrar. Y bueno, al momento de integrar ambos términos, del lado izquierdo pues nos va a quedar la misma variable, velocidad en z, y del otro lado pues es lo importante porque vamos a tener la integral o menos la integral de la densidad por la gravedad por x. Bueno, podemos separar las constantes, coseno de beta por x, esto dividido entre la viscosidad, y vamos a tener por aquí x por la diferencial de x. Como habíamos mencionado, pues todo esto es constante, más bien sale fuera de la integral, y bueno, lo podemos representar más bien de esta forma. Creo que sería la forma más adecuada de representarlo. Y bueno, tenemos una integral de x por la diferencial de x. X por la diferencia, o bueno, la integral de x, diferencial de x, pues es x cuadrada sobre 2. Y como se trata de una función o de una integral no definida, pues bueno, vamos a tener una segunda constante de integración. Me dicen cuándo podamos cambiar.
Ya, profe. Muy bien. Ok. Bueno, del otro lado, solamente voy a escribir directo ese factor por x cuadrada sobre 2 más otra constante, ya no C1 porque C1 ya dijimos que es 0, más bien va a ser C2. Y vamos a tener velocidad en z, va a ser igual a menos la densidad por la gravedad, por el coseno de beta, dividido entre la viscosidad, por x cuadrada sobre 2 más C2. ¿Sale? Ya tenemos esta otro factor de otra constante de integración. Y vamos nuevamente a condiciones de frontera. Vamos a condiciones de frontera para conocer este factor S2. Nuevamente ponemos un planito. Vamos a poner pues una muestra de fluido, o los vectores más bien. Recuerden que aquí es la entrada, aquí es la salida. Vamos a poner por aquí los vectores en este sentido. Van disminuyendo los vectores de velocidad, y hay que recordar que en el punto máximo, bueno, tenemos el punto, la base del recipiente, del plano, tenemos el punto máximo. Este punto inferior representa a x igual a 0, por ejemplo. Y tenemos un espesor. Este espesor, pues bueno, va a estar representado por la longitud máxima. No recuerdo cómo se llama esta letra griega. Es delta. No recuerdo. Bueno, le vamos a llamar espesor máximo. ¿A qué voy? Es, pues bueno, se representa toda la distancia, ¿no? Del fluido, pero ya no como muestra, sino como el total, ¿vale? Como el total, desde el punto inferior hasta el punto superior, incluso por ahí en el dibujito que viene por aquí en la presentación, se representa ese factor de espesor máximo, y lo tenemos aquí, miren, si ustedes observan, ¿sale? Aquí tenemos esta variable, creo que es delta, desde el punto inferior, desde el plano inferior hasta el plano superior, y tenemos entonces las condiciones de que el espesor máximo pues está representado por esta variable delta, ¿sale? Ya no por una pequeña sección infinitesimal, porque ya la obtuvimos esa sección infinitesimal, esta región, a través de la ecuación diferencial, ¿sale? Lo que queremos hacer es ahora pues resolver para todo, ¿no? Para cualquier condición de espesor. Y vamos a suponer en este punto que el espesor pues es el máximo, ¿no? Es todo ese variable, todo ese valor delta. ¿Sale? Y entonces aquí nos vamos a ir a la condición. Perdón, más bien es al revés. Aquí me equivoqué. Aquí tiene que ser 0 y aquí tiene que ser delta. X0. Sí, es correcto. Cambien los puntos, por favor, y les voy a decir por qué razón. Incluso el mismo dibujito no los dice. Ya está bien rayado, espero que no les cause mucho conflicto. ¿Por qué razón? Miren, observen que si bien, bueno, el espesor completo es delta, pero acuérdense que en este punto tenemos el origen, ¿sale? Aquí es 0, aquí es x igual a 0. Entonces, este punto de acá es x igual a 0. ¿Vale? Y entonces el otro punto, este punto de aquí sería pues x igual a delta, ¿sale? El espesor máximo. Más bien viene al revés por el origen que está representado acá. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente, ¿sale? En este punto ya mencionamos que en x igual a 0, la velocidad
es máxima, pero más bien a mí me interesa qué sucede en la parte inferior. Cuando X es igual a delta, ¿qué pasa con la velocidad? Pues la velocidad, en este caso en Z, en ese punto es cero. ¿Sale? Y bajo esas condiciones, bueno, a mí no me conviene tener o sustituir esta condición de frontera, la superior, porque pues es lo que quiero encontrar, ¿no? Quiero encontrar la velocidad máxima. No la conozco, solamente sé que es máxima, pero no me sirve para mi análisis. ¿Qué me puede servir? Pues me sirve la condición inferior, porque ahora lo voy a poner todo en función del espesor máximo, y yo ya sé que en este punto, aquí sí estoy seguro, que la velocidad es igual a cero, porque aquí no vamos a tener movimiento de partículas. Bueno, entonces bajo esas condiciones, pues igualamos, bueno, sustituimos más bien esas condiciones de frontera. Le voy a poner aquí una palomita, que estas son las adecuadas. Y entonces vamos a poner 0 va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por el coseno de beta dividido entre la viscosidad. Y bueno, aquí vamos a multiplicar. Ahora, si sustituimos X por el espesor máximo, vamos a tener pues delta al cuadrado sobre 2 más C2. ¿Sale? Como queremos encontrar pues cuánto vale C2, bueno, pues simplemente, ¿no? C2 va a ser igual a lo mismo, pero con un factor positivo. Hagan de cuenta que todo este término lo mandamos del lado izquierdo, pero positivo. Y arreglándolo de una forma adecuada, pues vamos a tener C2, va a ser igual ahora al factor positivo de densidad por gravedad por el coseno de beta dividido entre viscosidad por delta al cuadrado sobre 2 y nada más. ¿Sale? Pero eso nada más representa C2. Si es C2, pues bueno, ya lo sustituimos en la ecuación original, la de la velocidad en Z, pues lo que vamos a obtener va a ser velocidad en Z igual a menos densidad por gravedad por coseno de beta dividido entre la viscosidad por X cuadrado sobre 2 más C2, que vale densidad por gravedad por coseno de beta dividido entre viscosidad, y aquí vamos a tener delta al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Como tenemos términos realmente iguales, tenemos un mismo factor. ¿Cuál es ese factor? Pues el factor común en estos, ¿quién es? Pues es densidad por gravedad por coseno de beta dividido entre viscosidad. Ese es el factor común entre estos factores. Incluso como tenemos un medio, tanto en x cuadrado sobre 2 y en delta cuadrado sobre 2, podemos sacarlo fuera de la ecuación de esta forma. ¿Sale? Y entre corchetes solamente vamos a representar pues primero el factor positivo. ¿Quién es el factor positivo? Delta al cuadrado menos el factor negativo. ¿Quién es el factor negativo? Pues x cuadrada. ¿Vale? Esa ecuación es la que me representa, es la ecuación general que me representa el movimiento de un fluido en un plano inclinado. Se puede, se puede arreglar de la siguiente forma. Hay un paso adicional, pero hay un paso adicional simplemente por representación. Si nosotros multiplicamos por delta al cuadrado y dividimos por delta al cuadrado, no estoy alterando nada, es la unidad, pero voy a tener lo siguiente. Velocidad en Z es igual pues a densidad por gravedad por coseno de beta por delta al cuadrado dividido entre 2 veces la viscosidad. Y ahora delta al cuadrado entre delta al cuadrado pues me va a quedar 1 y voy a tener aquí
x cuadrada sobre delta al cuadrado. Esta sería su forma final, digamos que ya viene pues en literatura. Velocidad en z, una forma final más, un arreglo final más. Como tenemos x cuadrado sobre delta cuadrado, pues simplemente lo representamos como x sobre delta al cuadrado. Y esta ecuación, vamos a ponerle aquí, ecuación que representa, ecuación general de la velocidad de un fluido en un plano inclinado. Y bueno, ya de aquí va a depender, ¿sabes qué? Tienes tanto ángulo de inclinación, la densidad del fluido es de 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, G es constante, ese fluido tiene una viscosidad de tanto, el espesor, o bueno, la altura que se forma de este fluido es de tantos centímetros, la altura máxima es de tanto, calcula su velocidad, ¿no? En función de la posición. Con esta ecuación, pues bueno, ya podemos calcular esa velocidad en cualquier punto, ya podemos determinar estos vectores, ¿sale? Tanto el vector un poco más arriba o los vectores más hacia el centro o más hacia la parte inferior. Con esta ecuación ya podemos determinar cuáles son esas velocidades en puntos específicos, ¿sale? Ya no la velocidad de todo el flujo, sino más bien de los vectores de velocidad. Tenemos ahí ya la ecuación que representa el perfil de velocidad, incluso pónganle aquí. Perfil de velocidad. Ok, jóvenes, bueno, son las 8:40 y les había comentado que tengo que irme a un evento al TEC 2. Nuevamente, cuestiones administrativas son, bueno, hay que atenderlas a final de cuentas. Nos faltan ya el último paso para calcular velocidad máxima, velocidad media y flujo volumétrico. Ya es realmente algo muy, muy rápido, muy sencillo. Bueno, tenemos puente el lunes, el martes, el día miércoles retomamos esto y seguimos con la siguiente condición, que es un flujo en placas paralelas. Bien, jóvenes, pues los dejo en esta ocasión. Tengo que llegar al TEC. Que tengan bonito fin de semana y que la pasen muy bien en sus festividades de Día de Muertos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho. De cualquier forma, ya tienen el PDF ahí en la presentación. Estúdienlo un poquito. Ya se los mandé, pero igual lo analizamos aquí, ¿sale? Cuídense, nos vemos. Gracias, profe. Que estés bien. Adiós. Gracias. Nos vemos, hasta luego, jóvenes.